En 1811, Napoleón dominaba Europa, desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Contaba con el apoyo de Rusia para luchar contra los ingleses, pero Alejandro no respaldaba la estrategia expansionista de Napoleón y, sin tener en cuenta sus acuerdos, permitió el acceso de barcos ingleses a sus puertos. Ese comportamiento convirtió a Rusia en enemiga de Francia. Caulaincourt, su mejor consejero, trató de convencerle para que no se embarcase en otra devastadora campaña, pero Napoleón hizo oídos sordos. En junio de 1812, la Grande Armée cruzó el río Niemen y le declaró la guerra a Rusia al entrar en su territorio. Napoleón quería una campaña relámpago, pero Alejandro prefirió evitar el conflicto y permitió que la Grande Armée invadiera sus tierras. El general Kutuzov fue nombrado comandante supremo del ejército ruso. Los franceses prosiguieron su marcha hacia Moscú, pero los rusos arrasaron sus campos como parte de su política de tierra quemada. Las enfermedades y las deserciones diezmaron la Grande Armée. A pesar de su victoria en la batalla de Borodino, también conocida como Batalla de Moscú, Napoleón no logró acabar con su enemigo. La Grande Armée entró en un Moscú desierto. El conde Rostropchín, gobernador de la ciudad, decidió quemarla por completo para no dejar nada a los franceses. ¡Cuerpo a tierra! Los rusos estaban dispuestos a todo con tal de destruir a la Grande Armée. La artillería y la caballería están preparadas. Los establos están en llamas y el fuego podría llegar a los polvorines. Hay 400 cajas de pólvora, una chispa y todo explotará. No hay tiempo que perder. Deberíamos abandonar el... Soy el primer soberano en más de 2 siglos que ha logrado conquistar esta fortaleza. Ni hablar. No es una retirada, se trata de mantenerse a salvo. El fuego se había propagado y era imposible saber cuándo y dónde se detendría. Pero Napoleón quería demostrar su determinación al zar. Salvajes. Han quemado su ciudad. Así no se pelea en una guerra. Los daños que provocó el fuego en Moscú fueron impresionantes. Más del 60% de las construcciones de madera quedaron calcinadas. Durante 6 días el viento no cesó de avivar las llamas, destruyendo la biblioteca universitaria, palacios y teatros. Redujeron a cenizas miles de edificios de madera, casas, almacenes, tiendas e iglesias. El conde Rostopchín, gobernador de Moscú, escribió a su mujer: «Cuando recibas esta carta, Moscú ya habrá sido reducida a cenizas. Perdóname». Sin duda, Rostopchín era el responsable de los incendios de Moscú y, de hecho, ordenó a muchos de sus oficiales que incendiasen varios puntos de la ciudad. La idea era privar al enemigo de todo refugio y confort, pero también convencerlo de que era una guerra a muerte. Los incendios de Moscú fueron catastróficos para Alejandro I. Más adelante dijo que fue un elemento fundamental, asegurando que esos incendios iluminaron su alma. Para él fue un verdadero trauma. Al abandonar Moscú, Alejandro perdió el apoyo del pueblo ruso y empezó a dudar de sus generales. Destrozado, confió en su hermana preferida, la gran duquesa Ekaterina Pavlovna. Alejandro. ¿Cómo has permitido que el corso se instale en Moscú? Kutuzov me hizo creer que nuestro ejército había triunfado en Borodino. Me engañó. Tú no eres el responsable. No quería hacer caso a Kutuzov. Solo buscaba el consenso general. Te acusan de traicionar el honor del país y de traicionar a su pueblo. Todos se han unido para condenarte. No he sabido actuar. Deja de dudar de ti mismo. Me aconsejan mal, me sirven mal, y me enfrento a un adversario que tiene a toda Europa a su disposición. ¿Pretendes dejarle tu imperio a ese canalla? ¿A ese monstruo que quería casarse conmigo y con el que casi me prometes?
No te preocupes. Rechazaré cualquier negociación con él mientras siga viendo soldados franceses pisando suelo imperial. Y el día en que mi dinastía deje de reinar, me dejaré barba. Y me iré a comer patatas a la Siberia profunda, porque me encantan las patatas. Poco a poco, el zar empezó a culpar a los franceses de esos incendios para tratar de reunificar a la población. Campesinos, habitantes de la provincia de Moscú, nuestro enemigo, el castigo de Dios por nuestros pecados, el diablo encarnado, el demonio francés, se ha instalado en Moscú y está acabando con la ciudad a fuego y espada. Los incendios de Moscú supusieron un nuevo cambio en la resistencia del pueblo ruso porque los invasores habían tomado la capital histórica de la madre patria y aparentemente la habían calcinado. Hasta que Napoleón no lograse derrotar al ejército ruso, Alejandro seguiría luchando y no veía ninguna razón para hacer las paces solo porque Napoleón hubiese llegado a Moscú. Además, sabía que cuanto más tiempo se quedase en Moscú, más se complicaría la situación de los franceses. Las lluvias torrenciales acabaron extinguiendo el fuego. En el corazón de la exangüe ciudad, Napoleón seguía alimentando sus ilusiones pensando que el zar suplicaría piedad y pediría la paz en cuestión de días. No podían flaquear ahora. Centenares de pirómanos fueron detenidos y llevados al cadalso. Convictos, burgueses de clase media, policías rusos. La mayoría se declaraba inocente, pero la orden era usar la bayoneta para matar a todo aquel que intentara huir. Así lo reflejaban las memorias del sargento Bourgogne. Antes de llegar a Moscú, siempre fui bastante despreocupado con los problemas que nos rodeaban. Parecía que cuanto más peligro y más sufrimiento había, más necesitábamos la gloria y el honor. La mayoría de informes e historias de los soldados que llegaban a Moscú describían escenas de saqueos. Después de los incendios, Napoleón abandonó a la gente a su suerte. Permitió que se saqueara la ciudad y sus soldados se llevaron todo tipo de objetos, desde antigüedades hasta joyas y cuadros. Encontraron carne, verduras y bebida. Muchas crónicas cuentan que los soldados que entraban en los sótanos de los burgueses rusos encontraban tanto alcohol que al salir de allí eran incapaces de seguir haciendo su trabajo. Era el 8º día en Moscú y no había noticias de Alejandro. Napoleón encontró la forma de contactar con él. Señor, el capitán Yakovlev. Ah, capitán. He oído que su familia es de las más respetables de la ciudad. Y que trataron de escapar, pero no tuvieron tiempo. Le han informado bien. A cambio de hacer la vista gorda con usted, su mujer y su hijo, ¿podría entregarle esta carta a su soberano? No puedo garantizarle que quiera leerla. Haga todo lo posible. El emperador esperaba conseguir la honorable capitulación del zar. Alejandro, hermano, soy un hombre que ama la paz. No estoy acampado aquí por placer. Echo de menos a mi mujer y a mi hijo. No te deseo ningún mal, pero aquellos que trabajan para ti solo buscan su gloria personal. Estoy convencido de que si nadie se interpone entre nosotros, podremos recuperar nuestra antigua amistad y poner fin a esta tristeza. Cree que me dejo influir por mi séquito, pero soy yo quien no quiere concederle la paz. ¿Acaso no sabe que di la orden de no abrir bajo ningún concepto negociación alguna con Bonaparte? Su Majestad, solo soy el mensajero. Llevadle a la fortaleza de Pedro y Pablo, donde esperará el veredicto por traición. ¡Me obligaron a hacerlo! Para Alejandro, firmar un tratado de paz habría sido un suicidio. Le habrían quitado el trono y lo habrían sustituido. Alejandro lo sabía perfectamente. El zar fue categórico.
No solo no quería negociar, sino que además no quería que nadie hablara con los emisarios franceses. Napoleón consideraba que al haber ocupado la capital histórica ya había ganado la guerra y que solo quedaba discutir el tratado de paz. Mientras esperaba a que Alejandro capitulase, Napoleón se ocupaba de los asuntos de Francia desde Moscú. También organizaba la vida diaria de los soldados para mantenerlos ocupados y animados. Para ello, reabrió el Teatro Francés de Moscú para las tropas instaladas dentro de la ciudad. Como Moscú había quedado arrasada por el fuego, la mayoría de los soldados debían acampar en las afueras. Más allá de los límites de la ciudad estaban más expuestos y sufrían los ataques de partisanos, ayudados por mujeres y campesinos armados que querían dar apoyo a sus padres y sus maridos y vengar a sus hermanos e hijos. Lo único que podemos decir de los partisanos es que eran brigadas del ejército formadas por cosacos y húsares, la mayor fuerza que jamás haya combatido a los franceses. Los cosacos procedían del sur del país y formaban comunidades de hombres libres. Habían conservado cierta autonomía y utilizaban tácticas poco comunes heredadas de los pueblos esteparios. Solían hostigar al enemigo atacando por los flancos y la retaguardia y causaban estragos en las vías de comunicación. Las decenas de miles de cosacos inspiraban verdadero terror en sus enemigos y minaban su moral como si de diabólicas apariciones se tratara. Alejandro se sigue negando a contestar. Su tozudez resulta ridícula. Se arrepentirá. Le mando de vuelta a San Petersburgo, Caulaincourt. Se reunirá con el emperador Alejandro y firmará la paz. Él le conoce. No querrá verme. Sabe que el tiempo juega a su favor. El invierno se acerca. Deje de hablar del invierno. Será más suave que en Fontainebleau. No cuente con ello. Llegará el invierno y nos hará mucho daño en el estado en el que estamos. Prosiga. Debemos reequipar a nuestro ejército. Necesitamos pieles, guantes, sombreros, botas de piel, equipamiento para el invierno. Le escucho. Muchos hombres ya han muerto entre el río Niemen y Moscú. Y créame, aún nos faltan muchas cosas. Los caballos no están errados para el invierno. ¿Qué hacemos con la artillería y con los enfermos y los heridos? Aún hace buen tiempo, deberíamos aprovechar y dejar Moscú. Dejar Moscú sería aceptar una derrota. Entiendo su recelo en ir a ver a Alejandro, estando Rusia tan devastada, así que vaya a ver a Kutuzov. Él tampoco se rendirá. Entonces mandaré a Loristón y será él quien tenga el honor de firmar la paz y salvar la corona de su amigo Alejandro. Retírese, Caulaincourt. Rusia no capitularía en ningún caso. Enviando al marqués de Loristón a negociar con el general Kutuzov, Napoleón pretendía guardar las apariencias y proteger a sus tropas. Igual que Caulaincourt, Loristón también había sido embajador de Francia en San Petersburgo. Al emperador le habría gustado tratar a Moscú igual que a Viena y Berlín, pero al incendiarla, sus compatriotas han destruido el trabajo de siglos. Enseguida estoy con ustedes, señoritas. Nunca hemos librado una guerra así. Nuestros soldados no son pirómanos. Por desgracia, el pueblo piensa lo contrario. Para los rusos esta guerra es tan devastadora como una invasión tártara. No puede comparar a Napoleón con Gengis Khan. Tiene razón. A Gengis Khan jamás se le ocurrió convertir nuestras iglesias en establos. Sus campesinos están demostrando una crueldad extrema con los prisioneros. Los escaldan y los empalan vivos. Su crueldad es contraria a las reglas de la guerra y... ¿Nuestro ejército regular también es igual de indigno? No, pero... Por desgracia, yo no puedo controlar a los campesinos. Va a haber que reeducarlos. Deje que hagamos un intercambio de prisioneros. El emperador desea que se ponga fin a esta disputa entre dos naciones tan generosas. Tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Quiere mancillar mi nombre para la posteridad? Esta guerra no puede prolongarse. Deje que acordemos un armisticio. No. Tengo terminantemente prohibido pronunciar esa palabra.
Alejandro rechazó negociar en 3 ocasiones y al final esa táctica dio sus frutos. Napoleón se vio forzado a anunciar su retirada el 19 de octubre. Napoleón no era idiota. Era capaz de calcular los riesgos militares y sabía muy bien lo que podía ocurrirle si se quedaba en Moscú durante el invierno y sus caballos morían. También debió de imaginarse, sin ser muy realista, lo que sucedería en París si el emperador estaba lejos de la capital, en la otra punta de Europa, durante 4 meses. En su última carta desde el Kremlin, el emperador anunció su retirada. Aquella carta dejaba entrever a un hombre abrumado. Había llegado a Moscú en la cima de su poder, pero se iba muy debilitado. Era el principio de un imparable declive. Nadie lo había visto nunca expresarse con tanta emoción, ni cuando hablaba del amor que profesaba por la emperatriz y por su hijo. Moscú lo había hundido. La Grande Armée se preparaba para abandonar la ciudad. Entre nosotros había una joven y atractiva dama que pertenecía a una de las familias más importantes de Moscú. Cometió la locura de empezar un romance con uno de nuestros oficiales de alto rango y cometió una locura aún mayor, siguiéndolo en la retirada. El funesto convoy, una heterogénea caravana de vehículos repletos de inverosímiles recompensas. Antiguas librerías llenas de preciosos libros, lienzos de grandes pintores enrollados para facilitar su transporte. A pesar de presentir las miserias que les esperan, cada soldado cargaba con su parte del botín y con varios kilos de azúcar, arroz, galletas y licor, para afrontar un futuro lleno de carencias. Detrás de los soldados venían los civiles de la Grande Armée, conductores de ambulancia, ingenieros, herreros, panaderos, herradores, cocineros, mujeres y niños. Todos ellos también habían sacado provecho de la ocupación de Moscú. La presencia de estos civiles mezclados con la retaguardia pronto se convertiría en una terrible desventaja. Digamos que la estrategia de Kutuzov era muy sencilla. Creía que el clima ayudaría a destruir al ejército francés. Sabía que los cosacos, apoyados por la caballería ligera, forzarían al ejército francés a permanecer en la carretera. Eso impediría que buscasen comida y condenaría a muchos a morir de inanición. Sin duda fue el golpe maestro de Kutuzov, ya que los obligó a volver sobre sus pasos. Pocos días después de abandonar Moscú, los soldados cruzaron los campos de batalla de Borodino, que nadie había limpiado. Los restos de la batalla de Borodino. Nos preguntamos para qué sirvió esta victoria, escribió el sargento Bourgogne, que ya es célebre por las víctimas que se cobró. Hasta donde alcanza la vista, desprendiendo un horrible hedor, brazos, piernas y cabezas sobresalían de la tierra. La lluvia había descubierto las sepulturas. No hay imagen más deplorable que la de cadáveres que apenas conservan ya su forma humana, 52 días después de la batalla. En las memorias de Heinrich von Russ, médico de la Grande Armée, leemos: allá donde acampábamos o en la carretera, cuando los heridos necesitaban bajar de los vehículos o colocarse los vendajes, eran abandonados por cocineros crueles, arrogantes mujeres con sus nuevas riquezas o despiadados hermanos de armas. Vi como algunos gemían pidiendo auxilio en la carretera. Tal y como había predicho Armand de Caulaincourt, el invierno llegó sin previo aviso a principios de noviembre. Las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero. Los caballos, que no tenían herraduras, resbalaban al menor movimiento y acababan exhaustos. Había que quitar peso a los carros, por lo que la Grande Armée se vio forzada a deshacerse de su botín. Moscú ya no era más que un lejano recuerdo.
La Grande Armée no estaba preparada para el invierno porque Napoleón no había previsto una campaña tan larga. Algunos estudios aseguran que 3 factores, el agotamiento, el estrés y el frío, causaron tales estragos en el metabolismo de los soldados que aunque ingiriesen el equivalente a 500 calorías al día, su cuerpo solo podía absorber una pequeña parte. Las tácticas de hostigamiento de los rusos unidas al clima y al racionamiento de alimentos aceleraron la malnutrición, aumentaron la hambruna y multiplicaron el número de muertes por inanición. Napoleón esperaba derrotar al ejército ruso en 2 meses. Esa era la lógica de su estrategia, pero se vio envuelto en una campaña más larga. Los hombres yacían congelados sobre el terreno. Tenían tanta hambre que despiezaban a los caballos abandonados y hervían su sangre para alimentarse. Los rusos aprovecharon esta terrible situación para atacar a su presa. La Grande Armée se disolvió mientras en París el poder se tambaleaba. La noche del 23 de octubre en París el general Mallet y algunos de sus hombres acudieron a la prefectura, detuvieron a Savary, ministro de policía, y lo trasladaron a la prisión de La Force. A continuación, Mallet y sus cómplices se presentaron en el cuartel general de la Place Vendôme, sin encontrar la menor resistencia. Mallet hizo correr el rumor de que el emperador había muerto a las puertas de Moscú. Quería formar un gobierno provisional y poner fin a la guerra. En París, la popularidad del emperador comenzó a resquebrajarse. Cuando el intento de golpe de Estado llegó a oídos del emperador, solo tenía una idea en mente. Debo regresar a París. No permitiré que se calienten los ánimos, aunque este asunto no dure más que unas horas. Siempre hay sabios que responden a las ideas de los locos. No puede regresar a Francia antes que su ejército. Estaban dispuestos a doblar las campanas por mí en Saint-Roch. Y a nadie se le ha ocurrido nombrar a María Luisa como regente. Además, tengo un hijo, un sucesor. Pero se han olvidado de él, Caulaincourt. Han olvidado al rey de Roma. Mientras Napoleón pensaba en su vuelta a casa, sobre el terreno continuaba la masacre. A mediados de noviembre solo quedaban 42.000 de los 104.000 hombres que salieron de Moscú. Los demás habían muerto de hambre, agotamiento y enfermedades o habían desertado. Algunos rezagados habían caído en manos de destacamentos cosacos y otros habían muerto en combate. Smolensk ya no estaba lejos. Napoleón pretendía ir más al sur, hacia tierras ricas que nadie había tocado, para encontrar provisiones. Pero el ejército ruso se lo impidió y le obligó a volver sobre sus pasos por Smolensk. Esperaban encontrar comida y forraje para los caballos en Smolensk gracias a las tasas que habían impuesto a los habitantes locales. Los supervivientes creían que se acercaba el fin de su calvario. En Smolensk, Napoleón dio la orden de que hubiese provisiones para cuando volviesen, pero las tropas que dejó en aquel lugar habían comenzado a utilizar esas reservas, así que no había suficiente comida para cubrir las necesidades de los soldados que llegaban. La decepción fue terrible. Hambrienta y sin fuerzas, la Grande Armée tuvo que abandonar Smolensk. No era más que una sombra de lo que fue, y los cosacos aprovecharon su vulnerabilidad para atacar sus flancos. Este incesante hostigamiento obligó a Napoleón a desplazar lo que quedaba de sus tropas por una ruta ya devastada. Kutuzov, por su parte, dio comienzo a la persecución con una fuerza de 80.000 hombres y empezó a acercarse peligrosamente a Napoleón. Por el norte tenía el apoyo del general Wittgenstein, que se preparaba para atacar con sus 40.000 soldados al ejército francés por el centro, mientras el general Chichagov, con 27.000 hombres y 100 cañones, esperaba a orillas del Beresina. Habían estrechado tanto el cerco que Chichagov acabó ocupando una posición clave, tomando el control del único paso a través del río Beresina, el puente de Borisov. La Grande Armée estaba exhausta y se iba diezmando día a día. El viento cortaba como un cuchillo y penetraba hasta el tuétano. El hielo sellaba sus párpados y los dedos se quedaban pegados al acero de sus armas. Hacía que sus piernas fuesen tan frágiles como el alabastro. Las articulaciones de pies y manos se les quebraban, pero ya no sentían dolor. Para hacerse con las ropas de aquellos que caían, no podían esperar a que el cuerpo se congelase. Más de uno se vio despojado de ellas antes de exhalar su último aliento.
El sargento Burgoñe lo relataba así en sus memorias. Agotado por aquella marcha inhumana, abandoné las filas y me uní a un grupo de soldados. Me quedaba únicamente una patata con la que alimentarme, y en un arranque de egoísmo que jamás me perdonaré, no la compartí con mis compañeros que se morían de hambre. Pero estaba congelada, mis dientes resbalaban y era incapaz de arrancarle un bocado. Los deseos de dormir eran casi irreprimibles, pero sabía que si me dejaba llevar sería fatal. Debía moverme, caminar y mantenerme despierto, así que me puse de nuevo en marcha. La ventisca y la oscuridad desorientaron a Burgoñe. La nieve cubría sus pisadas, pero siguió caminando hasta el amanecer en busca de su regimiento. Ya no sentía las extremidades, ni las ratas que las mordisqueaban. Al amanecer descubrió los restos de un convoy. Todavía tenía esperanza de encontrar algo con lo que alimentarse y subsistir unas horas más en esta infausta tierra. Подожди. Не стреляй. Memorias del sargento Burgoñe. Hay que haber conocido la furia del hambre para entender que nos habríamos comido al mismísimo diablo si hubiéramos podido. El odio se mezclaba con la compasión, pero los soldados rusos también tenían carencias. Un prisionero era una boca más que alimentar y había que escoger. A medida que las tropas avanzaban, iban dejando atrás a los rezagados y a los enfermos, que inmediatamente caían prisioneros. El destino de los prisioneros variaba según las circunstancias. Aquellos que tenían suerte, por decirlo de algún modo, eran entregados al ejército regular y eran llevados bajo custodia hacia el este para evitar que volvieran a combatir. Otros corrían peor suerte. Los despojaban de todo y los entregaban a las comunidades rurales, que a menudo los mataban. Alejandro, conmocionado por estas revelaciones, hizo todo lo posible para prohibir tales prácticas, llegando a prometer una recompensa a aquellos soldados y campesinos que entregaran a los prisioneros a las autoridades civiles para que fuesen encarcelados. Pero los abusos contra los prisioneros no fue algo exclusivo de los rusos. En Smolensk, los franceses ejecutaron a 600 prisioneros rusos considerados no aptos para la marcha. Alejandro se impacientaba. Sabía que se acercaba el desenlace. El Berecina era su única oportunidad y ordenó a sus hombres que capturasen a Napoleón. La batalla del Berecina marcó profundamente la campaña de Napoleón. El nombre hace referencia al río que entorpecía el avance del ejército francés. Kutuzov pensó que el Berecina sería un obstáculo que le permitiría rodear a Napoleón y apresar a su ejército. El ejército que venía de Moscú se acercó al río Berecina y esperaba cruzarlo por un punto conocido como el Puente de Borisov. Siguiendo las órdenes de Napoleón, el mariscal Oudinot lanzó un audaz ataque sobre el pueblo de Borisov y lo ocupó sin dificultad. Pero los rusos prendieron fuego al puente, destruyendo el único paso que tenía la Grande Armée para cruzar el Berecina y evitar el acoso de Kutuzov.
Debían encontrar otra ruta de inmediato. Una de las unidades del mariscal Oudinot situadas en la otra orilla se topó con un campesino empapado hasta los huesos y dedujeron que cerca de allí había un vado. Lo interrogaron y éste les dijo que el vado estaba cerca del pueblo de Studianka, 13 kilómetros al norte de Borisov. Pero Napoleón no era el único en comprender la importancia estratégica del puente de Borisov. Chichagov defendía la orilla izquierda con 30.000 hombres y 100 cañones. Al mismo tiempo, Kutuzov avanzaba por la retaguardia de las fuerzas napoleónicas con sus 80.000 soldados y había pedido al general Wittgenstein que completara la maniobra con 30.000 hombres. Pero Napoleón había previsto su estrategia. Oudinot y Mouton, avanzaréis discretamente vuestras tropas hacia Studianka. Cuando caiga la noche construiréis 2 puentes, uno para la artillería y las carretas y otro para la infantería y la caballería. Pero, señor... Espere, Loristón. Al mismo tiempo, aquí, más abajo de Borisov y ante los ojos del enemigo, reconstruiremos el puente. Pero, contrariamente a lo que los rusos creen, no lo usaremos. Mientras Chichagov concentra el grueso de sus tropas aquí, las nuestras cruzarán el río por allí. En Studianka. La aparente situación desesperada de la Gran Armée no empañaba la serenidad del emperador. Cualquiera en su lugar se habría venido abajo, pero Napoleón siempre se mantenía en pie. La esperanza le acompañaba hasta tal punto que ni el mayor de los reveses lograría abatirlo. Napoleón tuvo la gran idea de utilizar un señuelo que funcionó muy bien. Ordenó a sus tropas que recuperaran Borisov y después ordenó que construyeran unas estructuras muy ostentosas para que los rusos creyeran que iban a cruzar por ahí. Pero por la noche, con total discreción, ordenó a sus soldados que siguieran las huellas de los constructores del general Eblé, que se habían encargado de construir los 2 famosos puentes de Studianka. Si el ejército de Napoleón no lograba cruzar el Berezina, no le quedaría más opción que rendirse. El destino de Francia estaba en juego. Napoleón se acercó a la orilla del río en varias ocasiones para observar las hogueras del campamento ruso. Su número y su tamaño le aseguraban que su plan funcionaba. Los rusos creían que el principal paso del río estaba en Borisov. Pero para un ejército bien entrenado, Studianka estaba a tan solo 2 horas de marcha. El riesgo de ser descubiertos y atacados aún existía. Debían proteger el margen izquierdo del Berezina a la altura de Studianka. Napoleón ordenó que los 50 miembros de la caballería del general Corvinot cruzasen el río. Cada caballo llevaba un soldado de infantería en la grupa. 400 soldados subidos en balsas improvisadas se unieron a los valientes jinetes. Las idas y venidas entre ambas orillas eran incesantes. Al mismo tiempo, las debilitadas fuerzas del general Kornilov fueron aplastadas por 50 cañones bajo las órdenes directas de Napoleón. La orilla occidental pronto quedó despejada. 2 horas más tarde comenzaron a construir los puentes. El general Eblé abrió camino lanzándose a las gélidas aguas del río. Los heroicos zapadores de Eblé se despojaron del uniforme y se pusieron manos a la obra, ignorando los gigantescos bloques de hielo que flotaban en el río y que, afilados como cuchillos, hacían que su tarea fuese especialmente peligrosa. Sumergidos hasta los hombros, construyeron la base. Muchos perdieron la vida arrastrados por la corriente, pero pronto eran reemplazados por otros. Al final de la mañana, el puente de la infantería estaba terminado. A la 1 del mediodía, las tropas de Oudinot cruzaron el puente recién construido.
Para reforzar el margen occidental, cruzaron a toda prisa mientras el puente se tambaleaba bajo sus pies. A las 4 de la tarde concluyeron el segundo puente. Al llegar la noche, más de 10.000 soldados habían cruzado el puente para alcanzar la orilla occidental del río. La noche había caído y debían aprovechar la oscuridad para transportar los carros y los cañones. El puente comenzó a vibrar y cedió en 3 ocasiones debido al peso. Los fieles zapadores volvieron a lanzarse al agua para reparar o sustituir las partes destruidas. El tiempo apremiaba, pero en menos de 3 horas, a una temperatura de 30 grados bajo cero, lograron reparar el puente. Napoleón y sus generales cruzaron a la orilla occidental y siguieron alentando el incesante paso de los escuadrones por el puente. Aquella mañana las órdenes de Napoleón fueron muy claras. Solo se permitía el paso de tropas bien organizadas. El resto, buhoneros, rezagados y civiles, serían duramente rechazados. Tras varios días de marcha en solitario, el sargento Burgogne encontró de nuevo a sus camaradas. Se unió a los civiles y los rezagados que llevaban esperando desde la víspera para cruzar el puente. Un testigo escribió: aquellos que entraron en Rusia para luchar contra la barbarie y llevar la civilización, ahora no son más que despojos, patéticos espectros. En la noche del 27 de noviembre sucedió algo increíble. No se presentó nadie para cruzar el puente. El paso estaba despejado. Un exhausto y febril Burgogne se quedó dormido junto a una hoguera. Al alba, se despertó con el estruendo de los cañones. Entonces comprendió que para sobrevivir debía cruzar el río. Era preferible morir de un cañonazo que de frío o de hambre. A las 7 de la mañana, completamente solo, se levantó, cogió su arma y sin mediar palabra se dirigió hacia el puente. Sus extremidades estaban congeladas y sus huesos, frágiles como el cristal, dificultaban su marcha. Como él mismo recordaba, vi a muchas mujeres soportar todo aquel sufrimiento con un coraje admirable. Algunas incluso avergonzaban a los hombres que no sabían tolerar la adversidad con valentía y resignación. Crucé el Berecina por un puente totalmente desierto. Al llegar a la otra orilla, vi una enorme choza construida con tablones de madera. Era el lugar donde había dormido el emperador y donde aún permanecía. Burgogne llegó a la orilla occidental y se unió a sus camaradas, pero no imaginaba que 4 horas después la pesadilla volvería a empezar. En la misma orilla del río, el general Chichagov y 27.000 soldados se lanzaron sobre las tropas de Oudinot. Se libró una batalla terrible. Oudinot debía mantener el control de la orilla occidental, un punto vital para cruzar. Al mismo tiempo, en el margen oriental, el general Wittgenstein, liderando a 40.000 hombres, atacó a los 10.000 soldados del mariscal Víctor, la retaguardia que había permanecido cerca de Studianka. El ejército de Napoleón estaba atrapado. En la orilla oriental reinaba el pánico. En medio de los combates, miles de rezagados y civiles que llevaban 2 días esperando para cruzar se abalanzaron sobre los puentes. Hombres, mujeres y niños aterrorizados fueron víctimas del fuego de artillería, pisoteados por los caballos, o acabaron patinando por la resbaladiza madera del puente. Según el testimonio del barón de Laguet, cirujano de la Grande Armée, el terror lo dominaba todo. Los más fuertes mataban a los débiles que acababan pisoteados por la multitud. Se escuchaban gritos de espanto. Algunos lograron escapar a nado, pero otros murieron ahogados y muchos quedaron atrapados entre los bloques de hielo. Los combates se alargaron hasta las 11 de la noche entre el fragor de los cañones y los fusiles, bajo una intensa tormenta de nieve.
Al final de un día agotador con un gran número de bajas, el ejército francés logró repeler a las tropas rusas y tomó el control de ambas orillas del río Berecina. En la batalla del Berecina, Napoleón tomó una decisión como jefe del ejército. Era la única opción que tenía. Quería salvar a su ejército y continuar la campaña militar. Los rezagados no querían cruzar de noche y los rusos ya estaban ahí, así que dio la orden de quemar los puentes. Por la noche, el general Eblé insta a los supervivientes del margen oriental del río a que crucen el último puente que queda en pie. Eblé era un hombre extraordinario. Un hombre entregado a su causa, extremadamente leal al emperador. Pero al mismo tiempo era un hombre con mucha humanidad y cuando Napoleón le dio la orden de quemar los puentes, sabía muy bien lo que eso significaba, que miles de personas quedarían a merced de la violencia de los cosacos. Había que ejecutar la funesta orden, quemar los puentes. Viendo acercarse a los cosacos, el general Eblé, angustiado, entendió que debía hacerlo. Al ver las primeras llamas, la muchedumbre comenzó a agolparse en el puente. Los rezagados corrían en todas direcciones. Era una multitud confusa y desordenada. 12.000 rezagados y civiles y 3.000 soldados empujándose y luchando por sobrevivir. Desde la orilla derecha contemplaban impotentes aquella escena de horror y sufrimiento. En medio del tumulto, los infelices estaban entre la espada y la pared, arrinconados por los cosacos que no les daban tregua y atrapados por las llamas del puente. No podían avanzar ni retroceder. En medio de la avalancha, el puente se hundió. Hombres, mujeres y niños murieron consumidos por las llamas o ahogados en las gélidas aguas. Las pérdidas humanas fueron catastróficas y Kutuzov perdió su única oportunidad en el Berecina. 7.000 soldados de Napoleón, 2.000 oficiales, su guardia imperial, sus mariscales y su estado mayor lograron escapar de 3 ejércitos rusos muy superiores en número. Napoleón no perdió ninguna batalla, pero perdió la campaña. Más de 600.000 personas desaparecieron, bien porque murieron o porque las hicieron prisioneras. Ese fue el resultado de su campaña. Para los rusos, la batalla del Berecina fue un fracaso porque su intención era capturar a Napoleón. Para el ejército francés, la batalla del Berecina fue un desastre y a la vez una victoria. En muchos sentidos, fue un motivo de orgullo. En el Berecina murieron miles de soldados franceses, por supuesto. Pero lo importante fue que el núcleo central del ejército logró escapar. Me refiero a los generales, a los oficiales y a todos los cargos militares indispensables. En 1813, Napoleón fue capaz de crear un nuevo y espectacular ejército. Así que, en cierto sentido, fue una victoria. El 5 de diciembre, 48º día de la retirada, Napoleón, que no soportaba estar sin noticias de lo que sucedía en la capital, decidió regresar a París y ordenó a Caulaincourt que lo acompañara. En 10 días y 10 noches, tras cruzar el ducado de Varsovia, se detuvieron en Alemania. Esperaban pasar desapercibidos. En cuanto llegue a París, tranquilizaré a mi pueblo y explicaré los motivos de estas batallas. Caulaincourt. Los acontecimientos le han dado la razón, pero yo no emprendí esta campaña como un Don Quijote en busca de aventuras, no. La diferencia entre otros soberanos y yo es que a ellos los problemas les paralizan, mientras que yo los supero cuando la causa es grande, noble, digna de mí y de la nación. De no ser por el clima, los rusos habrían capitulado. Verá. Nuestros desastres sobrevinieron en una semana. Permanecimos una semana de más en Moscú, pero esto no ha acabado. ¿No creéis que...? Sé lo que piensa de mí, Caulaincourt, pero no se trata de ambición. Soy mayor para eso, créame. Ansío descansar. Pero debo concluir mi obra.
Übrigens, Ja, wir sind jetzt schon 2 Stunden hier. Wo bleiben denn die Pferde? Pferde sind gleich gesattelt, mein Herr. Ich kann doch kaum glauben, dass diese Post über kein Pferd verfügt. Und dass Meilenwein kein zu finden ist. Die Zeiten sind hart, mein Herr. Das ist Napoleons Schuld. Gerade heute... Convencido de que el mesonero los estaba retrasando intencionadamente, Caulaincourt temía una emboscada. Ich weiß, dass du Pferde hast. Wo versteckst du sie? Ich sagte, ich habe Wenn keine. sie in Ich hab 5 doch... Minuten nicht gesattelt sind, dann schlitz ich dich auf. In Ordnung, kommt sofort. Tres días más tarde, Napoleón entró en las Tullerías. Mientras tanto, a través de bosques pantanosos y helados, la Grande Armée siguió batiéndose en retirada, perseguida y hostigada por los cosacos y las tropas de Kutuzov. El pueblo francés no dudó de Napoleón después de 1812. De hecho, creyó en él hasta el final, hasta 1814. Esto se debió a que Napoleón gozaba de una relativa popularidad y el pueblo francés confiaba en él. Había ganado todas las batallas durante los últimos 12 años, así que la gente creía que en Rusia solo tuvo un contratiempo por culpa del invierno y pensaban que el emperador podría solucionarlo todo. La campaña de Rusia marcó el comienzo de la decadencia del Primer Imperio. 2 años más tarde, los ingleses ganarían la batalla de Waterloo y Francia volvería a las fronteras anteriores a 1790. En cambio, fue el comienzo de una nueva era para Rusia, que pasó a ocupar un puesto como gran potencia mundial. Después de un año, esta guerra patriótica permitió que en Rusia se forjara una identidad nacional que ensalzaron tanto músicos como escritores. La costumbre del éxito nos ha costado muy cara en Rusia. No sabíamos lo que era batirse en retirada. En esta larga debacle, el emperador se ha mostrado inseguro y dubitativo desde el primero hasta el último día. La suerte le había sonreído tantas veces que nunca creyó que un día pudiera fallarle. Si se suman los supervivientes de la batalla del Beresina a las tropas situadas en Lituania, en total menos de 30.000 cruzaron el río Niemen. 30.000 del 500.000 de hombres con que contaban 6 meses antes. Más de 200.000 soldados de la Grande Armée murieron en combate, de frío, hambre o enfermedades. Más de 150.000 fueron apresados. Entre los rusos, las pérdidas ascendieron a 300.000, la mitad de ellos en combate. Memorias del sargento Burgoñe. La batalla del Beresina no fue el final de nuestra lucha. Poco después me hicieron prisionero. Los rusos decidieron enviarnos al este, hacia Siberia. Mis compañeros de desdicha creían que era preferible estar cautivo y comer patatas antes que morir libres de hambre o de frío durante la marcha. Pero yo les dije que lo mejor sería escapar de sus garras. Miles murieron antes de llegar a Siberia. Otros aceptaron la oferta del zar de adoptar la nacionalidad rusa y se asentaron en la misma tierra que les habían pedido conquistar. En cuanto a mí, logré escapar. Y llegué a Francia en la primavera de 1813.